Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. Hay una semanocha en lo que si no, verá usted un terano, era un toquitito, pero un dragón. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera desde el principio. El espíritu libre de Hande Erçel desentonó en el lujoso y rígido mundo de la familia Sabanci. Hande, a quien le encantaba ser el centro de atención y llegar a millones de personas a través de sus publicaciones en redes sociales, chocaba con el enfoque tradicional de la familia Sabanci. Sin embargo, Hakan Sabanci se encontraba atrapado entre dos mundos. Por un lado, las expectativas de su familia, y por el otro, Hande, por quien había perdido el corazón. Con el tiempo, este equilibrio se rompió y surgieron grietas invisibles. Entre bastidores, se rumorea que esta crisis llevaba mucho tiempo latente. Hande Erçel nunca prefirió ocultar su amor. Desde sus viajes a París hasta sus vacaciones en Bodrum, compartía cada momento con sus fans. Sin embargo, esta situación causó inquietud en la familia Sabanci. Comentarios como la imagen familiar está siendo dañada eran frecuentes entre bastidores. La naturalidad y franqueza de Hande chocaban con el estilo de vida controlado de la familia Sabanci. Estas diferencias acabaron rompiendo su relación. Allegados a ella afirman que Arzu Sabanci no estaba entusiasmada con la relación desde el principio. Las frecuentes apariciones de Hande en la prensa sensacionalista, en particular, se interpretaron como su perfil demasiado visible dentro de la familia. A pesar de esta presión, Hakan intentó apoyar a su amante. Sin embargo, a la larga, mantener el equilibrio resultó difícil. El peculiar estilo de vida de Hande creó un muro invisible entre ella y la familia de Hakan. Este muro se ha engrosado considerablemente en los últimos meses. La pareja, que en su día planeó una gira mundial juntos, comenzó el verano con rutas separadas. Las vacaciones de Hande en Ibiza con amigos y el crucero por el Egeo de Hakan con su familia atrajeron la atención. Estas vacaciones por separado reforzaron los indicios de una ruptura. Si bien en aquel momento se declaró que simplemente estaban ocupados, se ha sabido que entre bastidores se está desarrollando un panorama completamente diferente. Se alega que la comunicación entre la pareja se ha debilitado y que la presión familiar ha dejado a Hakan inseguro sobre su futuro. El círculo cercano de amigos de Hande Erçel afirma que la actriz ha luchado durante mucho tiempo para lidiar con esta tensión. Se ha notado, especialmente en los últimos meses, que Hande se ha vuelto más retraída. Sus publicaciones en redes sociales han disminuido y se la ha visto optando por una vida más tranquila fuera del set. Este silencio, en cierto sentido, refleja el resentimiento que experimenta. La prensa sensacionalista especula que Hande ha desarrollado una fatiga de Sabanci. Por parte de Hakan Sabanci, el silencio prevalece. Hakan, quien no ha hablado con los medios durante mucho tiempo, fue visto por última vez en un evento con un grupo de amigos. Si bien su actitud alegre es evidente, el cansancio en su mirada no pasó desapercibido para las cámaras. Se alega que la presión familiar también está cansando al joven empresario. A pesar de su amor por Hande, se dice que Hakan no pudo resistirse a la actitud de su familia. Esto parece haber sido un factor determinante en el final de su relación. La familia Sabanci
ha sido conocida durante años por mantener una imagen controlada en los medios. En consecuencia, la presencia enérgica y popular de Hande ha generado opiniones encontradas dentro de la familia. La familia, que buscaba presentarla no como una celebridad, sino como una futura novia, consideró que su postura era demasiado independiente. Esto se interpretó como una intrusión en sus límites personales. Finalmente, ambas partes se vieron obligadas a ceder. Se dice que la pareja, que en su día fue objeto de rumores de matrimonio, experimentó tensiones en su relación durante ese periodo. El enfoque de Hande de primero el trabajo, después el matrimonio, en particular, no se ajustaba a las expectativas de la familia Sabanji. La familia de Hakan quería una futura novia más discreta y tradicional. Hande, sin embargo, se negó a comprometer su libertad. Estas diferentes perspectivas allanaron el camino para el fin de su relación. La prensa sensacionalista ya había notado las señales de la ruptura semanas antes. La eliminación de las últimas fotos con Hakan por parte de Hande en redes sociales fue notable. Tras esas publicaciones, la pareja nunca volvió a ser vista junta. Amigos cercanos confirmaron que tuvieron una fuerte discusión durante esos días. Esta decisión discreta de separarse se hizo pública mucho después. Se sabe que Hande Erçel recibió su mayor apoyo durante este periodo de su hermana, Gamze Erçel. Gamze supuestamente le dijo a su hermana: «No comprometas tu autoestima». Este final, que se produjo debido a la presión familiar, tuvo un profundo impacto en Hande. La actriz decidió adoptar un enfoque más controlado en su vida privada. Continúa su camino bajo el lema: rota, pero fuerte. Se dice que Hakan Sabanci no ha mostrado ninguna reacción abierta a su familia. Sin embargo, se ha alegado que les dijo a algunos amigos: «Ojalá pudiera retroceder el tiempo». Esta declaración también sugiere el aspecto emocional de la ruptura. Aunque ninguna de las partes ha hecho una declaración oficial, ahora es evidente que su relación ha terminado por completo. Se rumorea entre bastidores que continuar sin aprobación de la familia se ha vuelto imposible. Se sabe que Hande ha decidido centrarse en su carrera y está en conversaciones en Europa para nuevos proyectos. La actriz, que ha canalizado su energía hacia la productividad tras la ruptura, se encuentra en un periodo de renacimiento. Durante este periodo, quiere ser recordada por sus logros, no por su vida privada. La postura de Hande ha recibido un gran apoyo de sus fans. Se han compartido miles de publicaciones en redes sociales con la etiqueta «El poder de Hande». Sin embargo, la familia Sabanci guarda silencio durante este proceso. Fuentes cercanas a la familia enfatizan que el asunto es completamente privado. Sin embargo, a la vista del público, este silencio indica una separación aprobada. Algunos círculos creen que Hakan podría arrepentirse en el futuro, ya que se dice que Hande ha perdido la energía positiva en su vida. Los periodistas describen esta separación como un choque de mundos diferentes. Por un lado, una estructura familiar tradicional. Por otro, una identidad artística de espíritu libre. Afirman haber visto repetidamente la dificultad de lograr la armonía en este tipo de relaciones. Sin embargo, en el caso de Hande y Hakan, la sinceridad de sus sentimientos fue palpable. Por eso, la separación tuvo un mayor impacto en los fans. Allegados a Hande Erçel afirman que la actriz actualmente busca la paz interior. Es conocida por dedicarse tiempo a sí misma, centrándose en la meditación y los paseos por la naturaleza. Ahora aspira a una vida más tranquila y equilibrada. Este periodo se considera un punto de inflexión para ella, tanto a nivel personal como profesional. Aunque perdió el amor, también se encuentra en un periodo de autodescubrimiento. La familia de Hakan Sabanci, por su parte, está completamente centrada en su trabajo.
El joven empresario, que ha comenzado a participar activamente en el negocio familiar, no ha hecho declaraciones públicas sobre su vida privada. Sin embargo, algunos amigos cercanos han dicho que aún extraña a Hande. Esto ha vuelto a plantear dudas sobre si volverán a reunirse. Si bien la probabilidad de un reencuentro es baja actualmente, la palabra nunca no es realmente aplicable en el mundo de la prensa sensacionalista. El fin de la relación dividió a los usuarios de redes sociales. Algunos apoyaron a Hande, mientras que otros justificaron el compromiso de Hakan con su familia. Sin embargo, todos compartían un punto en común: coincidían en la autenticidad de este amor. Hande y Hakan estaban verdaderamente enamorados. Quizás el tiempo, quizás las circunstancias los separaron, pero sin duda dejaron huella. Hoy, la crisis Hande en la familia Sabanci ha pasado a la historia no solo como una ruptura sentimental, sino como el choque de dos mundos muy diferentes. Este conflicto entre el amor, el estatus y la libertad probablemente dará que hablar durante mucho tiempo. Mientras Hande continúa su camino con luz, Hakan aún alberga un único, si tan solo, en su corazón. Esta historia ha quedado escrita en la historia de la prensa sensacionalista como una página silenciosa pero impactante. A todos les queda una sola pregunta. Quizás este no sea el final. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.